Luis Javier Suárez y Richard Ríos tienen celebrando a toda Colombia con gol y asistencia. Dilhan, bienvenido a este entretiempo especial, un sábado muy particular porque aunque las miradas estaban puestas en Luis Díaz, que nos tiene acostumbrados a hacer sus locuras, goles, asistencias, figura, piruetas, de todo, bueno, esta vez no fue para Luchito, más allá que consiguió la victoria, jugó el partido completo, pero las miradas están en Luis Javier Suárez y Richard Ríos. Siempre los colombianos dejando en alto la bandera del país y esta vez no fue la excepción. Bienvenidos todos a una nueva edición de Entretiempo. Muy bien lo decías, Evitas. Qué gratitud, qué grato tener esta importante noticia. No fue Luis Díaz, pero sí fue Luis Suárez y también Richard Ríos. Un Richard Ríos que volvió hasta hace poco de su lesión que tuvo en enero y que vea, nuevamente está retomando con asistencias como en fútbol y lúcidas actuaciones. Pero Luis Javier Suárez no se queda atrás, porque también en el fútbol portugués el hombre sigue sumando estadísticas, sigue sumando goles y sigue teniendo un gran nivel que pone a todos a pensar que va a llegar en óptimas condiciones para la Copa del Mundo 2026, pues que se disputará a mitad de año. Pero bueno, ¿con quién quiere empezar? ¿Con los goles o con las asistencias? No, goles, goles. Siempre dicen por ahí, y usted lo debe tener muy claro, goles son amores. Y creo que lo que hay que empezar hablando siempre es eso y más de un delantero que nos da alegrías cada 8 días prácticamente, siempre que salta a la cancha, genera algo, genera esa expectativa y obviamente se ganó el corazón de los hinchas en Portugal y aquí en Colombia ni se diga, por supuesto. Entonces, empecemos por Luis Javier Suárez, contextualicemos a la gente, así que Dilitan, por favor, cuente a quién le ganaron, cómo fue el gol de Luis Javier, en qué minuto, bueno, todo al detalle. Bueno, le voy contando que hoy, pues como así como en el fútbol colombiano, también en Europa, pues el fútbol no para y este sábado se disputó la jornada 23 de la Liga de Portugal. El Sporting de Lisboa, cuadro en el que milita el colombiano Luis Javier Suárez, pues enfrentó en condición de visitante a Moreirense. Si no tenían ahí el radar, pues desde hoy lo empiezan a tener el radar. 3-0 terminó el partido, el cuadro de Lisboa ganó casi que caminando y evidentemente no podía faltar el gol de Luis Javier Suárez, que fue con él, podría decirse que es como la cereza del pastel, porque fue el que cerró la victoria y fue el que también consolidó la goleada. Fue a los 75 minutos del partido. Todo se originó a través de un tiro de esquina, una pelota parada, y la pelota le queda a él, que define de verdad de una manera impresionante, con una potencia, pero no solo potencia, sino también calidad y eficacia, sabiendo que si la pone en ese si la pone pegada al palo, ahí es donde va a entrar. Y la verdad es que yo analizo que es un jugador que siento que se ha preparado demasiado. El tema de la definición la ha practicado muchísimo. No es normal que un jugador cada vez que patee una pelota tenga casi que un 70 80 90% de probabilidad de anotar. Tiene muy bien calibrada la potencia, tiene muy bien calibrada la precisión a donde tiene que ir la pelota. Y yo creo que sus números son reflejos de eso. Hoy suma una nueva anotación que lo consolida como una de las estrellas, figuras, como lo quieran llamar, de este Sporting Lisboa, que, aunque fue muy criticado en su inicio por su llegada a inicio de temporada, pues hoy por hoy es considerada referente, él es considerado referente, ya le hicieron hasta su propia canción, la hinchada ya le hizo hasta su propia canción, incluso lo han comparado hasta con el mismo Ronaldo, pero pues él mismo se ha ganado ese cariño y ese respaldo a través de números, hoy nuevamente vuelve a marcar un gol que ponía Sporting pues a pelear ahí, a seguir en carrera por la disputa del título de liga en Portugal. Pues vea usted que hablaba de números y justamente es momento de repasar las estadísticas, la tabla de posiciones, cómo va el tema de Sporting Lisboa, porque en gran medida que estén ilusionados con el título es gracias a Luis Javier Suárez. Entonces, vea, fecha 23, el Sporting tiene 18 victorias, 4 empates y tan solo una derrota, lo cual habla muy bien del equipo donde milita Luis Javier Suárez. 59 goles a favor, es el equipo de toda la Liga de Portugal que más goles ha anotado en esa temporada y 12 en contra. No es el que menos ha recibido porque es el Porto que tiene 7, pero sí es el segundo equipo con menos goles recibidos, por una diferencia de más 47 con 58 puntos. El Porto, ya lo decíamos, es líder con 59 unidades y un partido menos. Aún no ha visto acción, lo va a ver mañana en condición de local frente a Río Ave a las 3:30 de la tarde hora de Colombia, así que todos muy atentos porque podría ser de interés para el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez. Entonces, eso en cuanto al club. Ya si lo miramos
es solamente por el número de Luis Javier Suárez, hay que hablar que tiene 26 goles en esa temporada en 35 partidos jugados. La primera temporada con Sporting Lisboa, que no es nada fácil, porque todos hablaban del tema de el acondicionamiento, un nuevo estilo de vida, venía de España, que bueno, tal vez no cambiará mucho porque queda ahí cerca el tema de Europa y demás, pero siempre es una nueva cultura al fin y al cabo, nuevo estilo de juego, y eso no le costó para nada a Luis Javier Suárez. Entonces, 26 goles, 6 asistencias en 35 partidos. En la Liga de Portugal son 19 anotaciones en 21 compromisos, entonces también eso habla muy bien del delantero Samario, que por lo menos lo que uno creería, y también se ha visto en los últimos partidos de Selección Colombia, va a ser el titular si no pasa nada extraño en el Mundial del 2026, donde Colombia espera hacer una buena presentación. No sé usted cómo lo ve, y más en las últimas horas donde sonó el nombre de Falcao García también, algo que estuvimos hablando en Gol Caracol, para estar presente en la convocatoria. Increíble eso, que siga sonando el nombre de Falcao García. Pero bueno, hablando respecto a jugadores que sí tienen nivel y que sí están haciendo goles y que están en óptimas condiciones físicas, y que están haciendo méritos para ir a la selección, pues Luis Javier Suárez, usted acaba de recalcar sus números, un hombre que vea que no estaba muy en el radar, especialmente de la tricolor. ¿Por qué? Porque decían juega en la segunda división del fútbol español, puede que sea goleador, pero no sé si se tiene el nivel para jugar en la selección, es diferente jugar en Almería, jugar en Colombia. Pues le cuento que cuando cuando lo pusieron, cuando lo sacaron al ruedo, como se llama, pues anotó uno, dos, tres, cuatro goles frente a Venezuela, y el hombre empezó a poner su nombre en las primeras portadas obviamente de nuestro país. Pero eso no fue todo, porque su gran nivel en Sporting Lisboa, que ya hace parte de la primera división de una de las principales ligas de Europa, y además marcándole a equipos como el PSG en Champions League un doblete, pues entonces yo creo que ya el hombre pues puso su nombre, ya está haciendo méritos, ya está en el radar de Néstor Lorenzo, y yo creo que la prueba máxima va a ser pues ahora los juegos de fogueo que tenga el combinado tricolor, pues donde obviamente se espera que él sea uno de los convocados. En caso de tener minutos o ser titular, pues obviamente lo más lógico es que si empieza a hacer goles y replica ese gran nivel futbolístico que ha tenido allá en el Sporting de Lisboa, pues lo más normal es que obviamente ahorita pues ya él se esté asegurando el puesto de titular, a mi opinión, en mi percepción, porque una cosa es lo que piense Sebastián, otra cosa lo que piense Dylan y otra lo que piense Néstor Lorenzo, ¿no? Sí, 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 claro. A ver, vamos a ver qué sucede con Néstor Lorenzo. Él tiene la última palabra, pero sí, por Claro. lo que ha venido mostrando ahora último, es que Luis Javier Suárez se ganó el puesto en la selección Colombia, y más teniendo en cuenta que John Jader Durán, que era tal vez su principal rival en esa lucha, no está en su mejor momento. Recién llegó al Zenit de San Petersburgo, ha estado más envuelto en polémicas que en temas deportivos. El otro es John Córdoba, que hoy en día es el principal contendiente, podría ahí tal vez darle un poco de lucha, y veremos porque son características muy diferentes. Córdoba de más potencia, Luis Javier de más definición, más asociarse en el juego. Y bueno, la decisión es que, como usted lo decía, la tiene Néstor Lorenzo. Pero bueno, vea, vamos a cambiar de página, no de liga, porque seguimos en Portugal, y es que esta ocasión el que nos pone a hablar es Richard Ríos. Veníamos hablando de él hace un buen tiempo por el tema de la lesión, porque hubo una molestia en el hombro que lo marginó de las canchas por un buen tiempo, un mes largo. Entonces hubo ahí cierta incertidumbre por lo que podía pasar con él. Después volvió en Champions League para el partido tan polémico frente al Real Madrid, donde pasó de todo con el tema de Vinicius y demás. De hecho, sufrió una falta de Vinicius Junior, pero al final, bueno, ahí lo sacó adelante Richard Ríos. Lo importante es que se le vio en la cancha muy bien, y esta vez lo hizo de qué manera. Así que le cedo la palabra a usted, Ilitan, para que nos cuente nuevamente qué pasó con Richard Ríos, qué fue lo que hizo, cómo lo calificaron, y qué las sensaciones que deja, porque obviamente es un jugador importantísimo en la selección Colombia. Eh, Usted lo vea, justamente acá revisando mi celular, lo primero que me aparece, asistencia de Richard Ríos, es lo que le está dando la vuelta a las redes sociales en este preciso momento, porque obviamente, usted lo mencionaba, entre semanas sumó algunos minutos contra Real Madrid, pero pues obviamente no fuera muestra de su máximo esplendor a nivel futbolístico, teniendo en cuenta que venía de una lesión, venía sin ritmo, no es lo mismo un jugador que compite y viene también entrenando pues cada tres días y demás, pero pues hoy nuevamente volvió a demostrar por qué es
de los hombres de confianza de José Mourinho, porque dio ese salto importante al fútbol europeo y porque es uno de los considerados pilares para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia. Pues le cuento, también Benfica repitió el resultado 3-0, pero esto en condición de local. Y Richard Ríos apareció en la segunda anotación a la media hora de partido cuando, vea, escuches este nombre, Barrenechea, ¿sí? Anotó una gran anotación, hizo un gran golazo, sin embargo, el pase gol llegó pues de Richard Ríos. Todo nació también de un tiro de esquina en donde Richard Ríos aprovechó, ganó de cabeza, ganó por los aires y le quedó pues la pelota servido al delantero, al futbolista de Benfica, quien puso el 2-0. Al final fue 3-0, que pues también le da una victoria importante a Benfica, quien no está tan cerca como Sporting en esa disputa por la carrera por el título, pero pues ahí sigue, ahí está Porto, está Sporting y está Benfica. En lo personal, si es de Sporting o es Benfica, no importa quién gane, alguno de los dos, obviamente va a haber colombianos, pero pues que ojalá sea por encima del Porto, que tampoco le ha bajado en esa pelea y sigue ahí en lo alto. Está un punto de Sporting, sí, un punto por encima, pero todavía le falta un partido. Bueno, vea, entonces vamos cerrando aquí ya la información respecto a este entretiempo sobre Luis Javier Suárez y también Richard Ríos. Y hay que justamente hacer énfasis en la tabla de posiciones. Usted que Sí. decía ahorita que está en la lucha, el Benfica, y efectivamente está justamente detrás del Sporting Lisboa, con 55 puntos, un poco más quedado, a Ujú. 3 del Sporting, a 4 del Porto, que no ha jugado como lo decíamos hace instantes, pero al fin y al cabo está ahí. Todavía falta un poco de temporada, cualquier cosa puede pasar, los minutos empiezan a pesar y también el desgaste se siente en los futbolistas. Respecto a Richard Ríos, hay que aclarar algo y es que en el partido frente al Real Madrid solamente jugó 16 minutos, entonces usted bien lo referenciaba, no es tal vez el partido para medir su aceite, su nivel, pero sí fue la noticia en su momento que regresaba a las canchas. Ahora, en esta ocasión, donde firmó una asistencia, jugó el partido completo, los 90 minutos, y fue determinante para que Benfica ganara 3-0, sumara los 3 puntos y así también ampliar sus estadísticas personales. Vea, 35 partidos jugados en la temporada, 3 goles, 3 asistencias, 12 amarillas, un ítem ahí para corregir de pronto por parte de Richard Ríos, pero lo que nos deja aquí la gran alegría es que volvió a las canchas, está tomando otra vez confianza, llega a un buen nivel y firmó una asistencia. Así que eso está completísimo respecto a Luis Javier Suárez, respecto a Richard Ríos de Litan. Un placer, gracias por habernos acompañado y dejamos aquí la pregunta abierta. Esos dos jugadores, Luis Javier y Richard Ríos, son fijos en la convocatoria, Néstor Lorenzo, sí o no, ¿por qué? Y si los ven como titulares, en dado caso de que los vean fijos en la convocatoria o si se decantan por algún otro. De hecho, en la mitad de la cancha, usted aquí le cedo la palabra, hay varios nombres, ¿no? Está Gustavo Puerta, Lerma, Castaño, Portilla, en fin. ¿Usted lo ve a Richard como titular o no tanto? Sí, yo creo que sí, aparte que Lerma viene con unos problemas físicos que pronto lo han permeado a lo largo de la temporada, justamente también ha sido una de las noticias de los últimos días en territorio inglés, entonces yo creo que Richard Ríos, si retoma ese nivel, es un hombre de proceso, ya jugó las eliminatorias, viene, ya lo conoce muy bien Néstor Lorenzo, tal vez el ítem del que usted hablaba, creo que es importante ajustarlo, pero pues obviamente hay que también entender su posición. Es un jugador, sí, que a veces es muy mixto y que muchas veces se le pide gol y que veces se le pide ofensiva y ataque, pero también es uno de los recuperadores en el centro del campo. Así como Rodrigo de Paulo llaman el motorcito, aquí yo creo que Lerma y él también podrían ser conocidos como los motorcitos del centro del campo de Colombia. Entonces, evidentemente, siempre están expuestos a esas situaciones. Obviamente es un tema a mejorar, es un tema a corregir, porque usted sabe que una amarilla, una acumulación podría ser fatal en una Copa del Mundo cuando hay partidos tan seguidos y pues perder una figura de esas en un partido fundamental en una siguiente fase, pues sería casi que crucial para Néstor Lorenzo, pero pues todavía hay tiempo para analizar ese tipo de aspectos. Yo creo que tanto Luis Javier Suárez como Richard Ríos van a estar, tienen que estar, obviamente no sabiendo desde la comodidad que son jugadores ya muy convocables en la selección, tienen que bajarle, por el contrario, tienen que seguir subiendo el nivel para llegar en óptimas condiciones, sabiendo que tienen la responsabilidad de ser casi que uno de los titulares, o no sé, eso ya dependerá de Néstor Lorenzo. Sé que van a estar en la convocatoria, no sé si van a ir desde el vamos, eso ya dependerá de Néstor Lorenzo, cuáles son las decisiones tácticas que de pronto plantee, tanto en los juegos de fogueo que vienen como en la Copa del Mundo, pero yo siento que si irán, ahora la gente de pronto quiera proponer algunos otros nombres, yo siento que lo de Javier sí es muy suave, es muy difícil porque no veo a un delantero con mejor nivel y en una de las ligas top
que le haga la competencia, pero pues de pronto ya son opiniones de la gente. Mucho gusto, Sebastián, mucho gusto para todos en esta nueva edición de Entretiempo y pues con eso los despedimos. Goles, asistencias, pensando pues obviamente también en la Copa del Mundo 2026. Chao.